Capítulo 1. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Tercera parte. El impuesto sobre operaciones societarias. El impuesto sobre operaciones societarias constituye una modalidad del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que grava determinados actos y operaciones que tienen lugar en la vida de las sociedades y otras entidades equiparadas a las mismas. En cuanto a su ámbito de aplicación, el impuesto sobre operaciones societarias se exige por las operaciones realizadas en España por entidades en las que se produzca cualquiera de estas circunstancias, que tengan lugar en España la sede de dirección efectiva, entendiéndose como tal el lugar donde esté centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios, que tengan en España su domicilio social siempre que la sede de dirección efectiva no se encuentre situada en un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea que grave la operación societaria con un impuesto similar y que realicen en España operaciones de su tráfico cuando su sede de dirección efectiva y su domicilio social no se encuentren situados en un Estado miembro de la Comunidad Europea que grave la operación societaria con un impuesto similar. Asimismo, el impuesto se exige por las operaciones realizadas en territorio español por sucursales o establecimientos permanentes de entidades con domicilio social y sede de dirección efectiva en países no pertenecientes a la Unión Europea, y en estos casos el impuesto se exigirá por la parte del capital que destinen a las operaciones realizadas en España. Se declaran expresamente no sujetas al impuesto sobre operaciones societarias las operaciones realizadas en territorio español a través de entidades con domicilio social y sede de dirección efectiva en un Estado miembro de la Unión Europea que no sea España, y entidades con sede de dirección efectiva en países no pertenecientes a la Unión Europea con domicilio social en un Estado miembro distinto de España. Como en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, ello se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en tratados y convenios internacionales, los regímenes de concierto y convenio del País Vasco y Navarra, y la cesión del impuesto sobre operaciones societarias a las comunidades autónomas. Corresponde la exacción del impuesto sobre operaciones societarias a la Comunidad Autónoma del País Vasco y Comunidad Foral de Navarra cuando la entidad tenga en sus respectivos territorios el domicilio fiscal o el domicilio social o realice en dicho territorio operaciones de su tráfico. Y la cesión del impuesto sobre operaciones societarias cedidas a las comunidades autónomas que, sin atribución de competencias normativas, se les otorga el derecho al rendimiento de las operaciones societarias realizadas por entidades que tengan en la comunidad autónoma el domicilio fiscal o el domicilio social o realicen en su territorio operaciones de su tráfico, excepto en los casos de entidades con sede de dirección efectiva o domicilio social en Estados miembros de la Unión Europea, y las comunidades autónomas podrán asumir por delegación del Estado la aplicación del impuesto. Concepto de sociedad. La normativa del impuesto sobre operaciones societarias contempla un concepto amplio de sociedad que comprende sociedades de cualquier naturaleza, civiles y mercantiles, personalistas y capitalistas, así como personas jurídicas no societarias que persigan fines lucrativos. Estos son asociaciones y fundaciones. Sucursales o establecimientos permanentes situados en España. Los contratos de cuentas en participación. A esto se refiere el Código de Comercio cuando dicen que podrán los comerciantes interesarse los unos en las operaciones de los otros, contribuyendo para ellas con la parte del capital que convinieren y haciéndose partícipes de sus resultados prósperos o adversos en la proporción que determinen. También la copropiedad de buques constituye una figura contemplada y regulada en el Código de Comercio, donde se dispone que si dos o más personas fueren partícipes en la propiedad de un buque mercante, se presumirá constituida una compañía por los copropietarios.
Y por último, las comunidades de bienes que realicen actividades empresariales constituidas por actos inter vivos o constituidas u originadas por actos mortis causa, cuando se continúe en régimen de indivisión la explotación del negocio del causante por un plazo superior a 3 años. En estos casos se prevé que se practique la liquidación sin perjuicio de que proceda la devolución si la comunidad se disuelve antes de transcurrido el plazo de 3 años. Actos gravados. El hecho imponible del impuesto sobre operaciones societarias está constituido por una serie de actos societarios referidos a operaciones de financiación empresarial, como es la constitución de sociedad, ampliación de capital, etc., instrumentadas mediante aportaciones o préstamos de los socios o relacionados con determinados desplazamientos patrimoniales entre la sociedad y sus socios, que sería la disminución de capital, disolución de la sociedad o aportaciones de los socios. No obstante, también pueden ser gravados otros supuestos en los que no existe desplazamiento patrimonial, como es el traslado del domicilio social de una sociedad. El artículo 19 del texto refundido del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados declara como operaciones sujetas la constitución, ampliación, disminución de capital y disolución de sociedades, las aportaciones de los socios que no supongan aumento del capital social y el traslado a España de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de una sociedad. No obstante, el Real Decreto Ley 13/2010 ha establecido la exención de gran parte de estas operaciones, por lo que desde el año 2010 solo quedan gravadas efectivamente en concepto del impuesto sobre operaciones societarias las operaciones de disminución y disolución de sociedades. Se encuentran no sujetas al impuesto las operaciones de reestructuración empresarial, entendiendo por estas las operaciones de fusión, escisión, aportación de activos y canje de valores, los traslados de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de sociedades de un Estado miembro de la Unión Europea a otro, la modificación de la escritura de constitución o de los estatutos de una sociedad, la ampliación del capital realizada con cargo a la reserva constituida exclusivamente por prima de emisión de acciones. El devengo del impuesto se produce el día en que se formalice el acto sujeto a gravamen. Constitución de sociedad. Tanto en la constitución de sociedades capitalistas como del resto de las entidades comprendidas a efectos del impuesto sobre operaciones societarias, se producen determinadas aportaciones de bienes de los socios o partícipes al patrimonio social, que puede ser de cualquier naturaleza, dinerarias o no dinerarias. Tributa como constitución de sociedad la adquisición pro indiviso de bienes por dos o más personas para realizar actividades empresariales. Asimismo, la venta de participaciones indivisas de un buque con reserva de otra u otras para el vendedor. Para la determinación de la base disponible se distingue si las sociedades limitan o no la responsabilidad de los socios. En las sociedades que limiten de alguna manera la responsabilidad de los socios, la base imponible coincide con el importe nominal del capital social, con adición en su caso de las primas de emisión exigidas. La prima de emisión de acciones consiste en una aportación realizada por los accionistas en los casos de emisión y colocación de acciones a precio superior al valor nominal. En las sociedades que no limiten la responsabilidad de los socios, la base imponible será el valor neto de la aportación, entendiéndose como tal el valor real de los bienes y derechos aportados, minorados por las cargas y gastos que fueren deducibles y por el valor de las deudas que queden a cargo de la sociedad con motivo de la aportación. El sujeto pasivo es la sociedad, habiéndose declarado responsables subsidiarios del pago del impuesto a los promotores o administradores que hayan intervenido en el acto de constitución y se hubieran hecho cargo del capital aportado. El tipo de gravamen es del 1%. Ampliación del capital.
El aumento de capital social supone la obtención de nuevos recursos por parte de la entidad para financiar sus actividades empresariales, bien por creación de nuevas participaciones o emisión de nuevas acciones o por elevación del valor nominal de las ya existentes. Puede hacerse tanto con cargo a nuevas aportaciones, dinerarias o no dinerarias, al patrimonio social, incluida la compensación de créditos contra la sociedad, como con cargo a reservas o beneficios. También se sujeta a tributación el aumento de capital producido por la conversión de obligaciones en acciones. Se declara no sujeta la ampliación del capital que se realice con cargo a reservas constituidas exclusivamente por prima de emisión de acciones, que trata de evitar la doble imposición que se produciría sobre dichas primas de emisión, que han formado parte de la base imponible cuando han sido exigidas. La base imponible viene fijada en el importe nominal en que el capital se haya ampliado, con la adición de las primas de emisión si se trata de sociedades que limitan la responsabilidad de los socios. En caso de sociedades que no limiten la responsabilidad, se atenderá al valor neto de los bienes y derechos aportados. El sujeto pasivo a título de contribuyente es la sociedad y son responsables subsidiarios los promotores o administradores que hayan intervenido en la ampliación del capital y se hubieran hecho cargo del capital aportado. El tipo impositivo es del 1%. Disminución de capital. La reducción de capital se realiza mediante la disminución del valor nominal de las acciones por la amortización de acciones o mediante agrupación de acciones. Puede tener varias finalidades: el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto, disminuido a consecuencia de pérdidas, también la constitución o el incremento de la reserva legal o de las reservas voluntarias o la devolución del valor de las aportaciones. En las sociedades anónimas, la reducción del capital puede tener también por finalidad la condonación de la obligación de realizar las aportaciones pendientes. La reducción de capital solo tributa en los casos de devolución de aportaciones a los socios en los que la base imponible vendrá constituida por el valor real de los bienes y derechos entregados a los socios, sin que se permita deducir los gastos y deudas. Los sujetos pasivos contribuyentes serán los socios, copropietarios, comuneros y partícipes, que responderán con los bienes y derechos recibidos. Se establece la responsabilidad subsidiaria de administradores o liquidadores que, habiendo intervenido en el acto sujeto al impuesto, hubiesen entregado los bienes. El tipo de gravamen aplicable es del 1%. Disolución de sociedades. En la disolución de sociedades se exige el impuesto por los bienes y derechos entregados a los socios, incluidas las adjudicaciones que con motivo de su disolución hagan las comunidades de bienes que hayan realizado actividades empresariales a cada comunero. La base imponible coincide con el valor real de los bienes y derechos entregados a los socios, sin deducir los gastos y deudas. Los sujetos pasivos serán los socios, copropietarios, comuneros o partícipes por los bienes y derechos recibidos. Son responsables subsidiarios los promotores, administradores o liquidadores que hayan intervenido en la disolución. El tipo de gravamen será del 1%. Aportaciones de los socios que no supongan un aumento del capital social. La base imponible aquí viene fijada en el valor neto de la aportación, entendiéndose como tal el valor real de los bienes y derechos aportados minorado por las cargas, gastos deducibles y por las deudas que queden a cargo de la sociedad con motivo de la aportación. El sujeto pasivo del impuesto es la sociedad, encontrándose prevista la responsabilidad subsidiaria de los promotores, administradores y liquidadores que hayan intervenido en el acto sujeto al impuesto. El tipo de gravamen será del 1%. Traslado a España de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de una sociedad.
Solo se sujeta a gravamen cuando el traslado a España de la sede de dirección efectiva o el domicilio social de la sociedad no estuviese previamente situado en un Estado miembro de la Unión Europea. La base imponible vendrá determinada por el haber líquido que tenga la sociedad en el día que se adopte el acuerdo de traslado. El sujeto pasivo contribuyente es la sociedad que traslada su sede de dirección o domicilio social. El tipo de gravamen será del 1%. Y pasamos al impuesto sobre actos jurídicos documentados. El impuesto sobre actos jurídicos documentados constituye la tercera modalidad del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que tiene su antecedente en el derogado impuesto sobre el timbre del Estado y recae sobre la formalización de determinadas operaciones en documentos. El artículo 27 del texto refundido del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados sujeta a gravamen los siguientes documentos: los documentos notariales, los documentos mercantiles y los documentos administrativos. En cuanto a su ámbito de aplicación, el impuesto sobre actos jurídicos documentados se exige por los documentos formalizados en territorio español y por aquellos formalizados en el extranjero que surtan efectos en España, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales, los regímenes tributarios forales de concierto y convenio vigentes en los territorios históricos del País Vasco y Navarra y la cesión del impuesto a las comunidades autónomas. El concierto económico de la Comunidad Autónoma del País Vasco configura el impuesto como tributo concertado de normativa autónoma, salvo en las letras de cambio y documentos que suplan a las mismas o realicen funciones de giro, que se regirán por la normativa común. La exacción corresponderá a la Comunidad del País Vasco en las escrituras, actas y testimonios notariales autorizadas u otorgadas en el territorio vasco. El convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra somete las letras de cambio y documentos que realicen función de giro o suplan a aquellas a la misma tributación que en el territorio común. Corresponde la exacción del impuesto sobre actos jurídicos documentados a la Comunidad Foral de Navarra de las escrituras, actas y testimonios notariales autorizados, otorgados o expedidos en Navarra, y de los documentos notariales sujetos a la cuota gradual del impuesto sobre actos jurídicos documentados y anotaciones preventivas relativas a actos o bienes inscribibles en los registros públicos situados en Navarra. El rendimiento del impuesto sobre actos jurídicos documentados se encuentra cedido a las comunidades autónomas por los documentos notariales, mercantiles y administrativos sujetos a gravamen, con excepción del impuesto devengado por la rehabilitación y transmisión de grandezas y títulos nobiliarios. Las comunidades autónomas podrán regular el tipo de gravamen de los documentos notariales y establecer deducciones y bonificaciones de la cuota que serán aplicadas con posterioridad a las reguladas por las normas estatales. Asimismo, tienen competencias para regular la gestión y liquidación del impuesto. En los documentos notariales gravados por la cuota fija, el rendimiento corresponderá a la comunidad autónoma en la que se autoricen u otorguen. Para la atribución del rendimiento de la cuota gradual, se atenderá a la comunidad donde radique el registro en el que deba inscribirse o anotarse los bienes o actos. En las anotaciones preventivas se atenderá a la sede del órgano registral ante el que se produzcan. En los documentos mercantiles se sigue el criterio del lugar donde tenga lugar el libramiento o emisión, y si éste tiene lugar en el extranjero, a la residencia habitual o domicilio fiscal del primer tenedor o titular del documento. Documentos notariales. El impuesto sobre actos jurídicos documentados, en su concepto de documento notarial,
Comprende dos modalidades: la cuota fija, que refleja la necesidad de que los documentos notariales se extiendan en papel timbrado y cuya naturaleza se acerca a la de la tasa, y la cuota variable, que debe tener como objeto cantidad o cosa valuable. Es un gravamen complementario de la tributación sobre el tráfico patrimonial, en la medida que resulta compatible con el IVA. La sujeción al impuesto sobre actos jurídicos documentados seguirá existiendo aunque la operación esté exenta en el IVA. Ejemplo: una sociedad mercantil arrienda un local comercial formalizando el contrato en escritura pública. El arrendamiento tributa por el IVA y el documento notarial queda sujeto al impuesto sobre actos jurídicos documentados. La relación del impuesto sobre actos jurídicos documentados con el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y el impuesto sobre operaciones societarias es incompatible respecto a la cuota variable, pero no en la cuota fija. Se tributará por la cuota variable del impuesto sobre actos jurídicos documentados cuando el acto o contrato, además de tener por objeto cantidad o cosa valuable y de ser inscribible en un registro público, no se encuentre sujeto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales o al impuesto sobre operaciones societarias, ni tampoco al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Es un impuesto en el que incide la normativa dictada en el seno de la Unión Europea. En cuanto al hecho imponible, el artículo 28 del texto refundido del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados sujeta a gravamen las escrituras, actas y testimonios notariales. El reglamento notarial considera escritura pública, además de la escritura matriz, las copias de la misma expedidas con las debidas formalidades. Las copias simples no se consideran escrituras públicas y no están sujetas al impuesto. Las actas notariales se refieren a hechos jurídicos que no pueden calificarse de actos o contratos. Y por último, los testimonios son documentos expedidos por notarios con distintas finalidades. Se requiere que las primeras copias de escrituras y actas notariales sujetas a la cuota gradual tengan por objeto cantidad o cosa valuable, que contengan actos o contratos inscribibles en los registros de la propiedad mercantil, de la propiedad industrial, actualmente Oficina Española de Patentes y Marcas, y de bienes muebles. Es suficiente con la posibilidad de su inscripción, no siendo preciso que sea efectiva. En el registro de la propiedad se pueden inscribir o anotar los actos o contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles. En el registro mercantil se inscriben los empresarios individuales y sociedades, así como los actos y contratos relacionados con los mismos. También se exige que no estén sujetos al impuesto sobre sucesiones y donaciones o a las otras dos modalidades, que son las transmisiones patrimoniales onerosas y operaciones societarias. El devengo del impuesto se produce en el momento de la formalización o expedición de los documentos. El sujeto pasivo es el adquiriente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales o aquellos en cuyo interés se expida. En la determinación de la base imponible y de la cuota se distingue entre la modalidad del impuesto sobre actos jurídicos documentados en su cuota fija, en la que no existe base imponible, y el impuesto sobre actos jurídicos documentados en su cuota gradual. El impuesto sobre actos jurídicos documentados en la cuota fija se satisface al extender las matrices y las primeras y sucesivas copias de escrituras, actas notariales y testimonios en papel timbrado de 30 céntimos por pliego o 15 céntimos por folio, a elección del fedatario. Las copias simples no están sujetas al impuesto. El impuesto sobre actos jurídicos documentados en la cuota variable, donde la base imponible en las primeras copias de escrituras públicas que tengan por objeto directo, cantidad o cosa valuable, está constituida por el valor declarado, que puede ser objeto de comprobación administrativa.
En los derechos reales de garantía y en las escrituras de préstamos con garantía, la base imponible viene fijada por el importe de la obligación o capital garantizado, comprendiendo las sumas que aseguren por intereses, indemnizaciones, penas por incumplimiento u otros conceptos análogos. En el caso de que no conste expresamente la cantidad garantizada, se tomará como base el capital y 3 años de intereses. En las actas notariales de protesto, la base imponible coincide con la tercera parte del valor nominal del efecto protestado o de la cantidad que hubiese dado lugar al protesto. Sobre la base imponible se aplicará el tipo de gravamen aprobado por la comunidad autónoma, encontrándose establecido en el texto refundido del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados un tipo del 0,50% que se aplicará subsidiariamente si la comunidad autónoma no hubiese aprobado ninguno. Para el pago del impuesto en la cuota variable solo está previsto la utilización de efectos timbrados para las copias de las actas de protesto. Pasamos a documentos mercantiles. El hecho imponible está constituido por el libramiento, emisión o expedición de documentos mercantiles que cumplen una función de giro o incorporen un crédito susceptible de ser endosado o transmitido. La normativa del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados se refiere a letras de cambio y documentos que realicen función de giro o suplan a las letras de cambio y resguardos o certificaciones de depósito transmisibles, y a efectos del impuesto se entiende que un documento realiza función de giro cuando acredite remisión de fondos o signo equivalente que dé lugar a otro o implique una orden de pago. Extiende el concepto de documento a cualquier soporte escrito, incluido los informáticos, por lo que se pruebe, acredite o se haga constar alguna cosa. La Administración entiende que un documento cumple función de giro cuando el documento, cualquiera que sea su denominación, se emite para el cobro de una cantidad figurando cualquier tipo de aceptación equiparable a lo que sería similar a una letra de cambio, quedando el deudor obligado al pago y liberándose del mismo solamente por la posesión del recibo, sin que pueda oponer a su titular legítimo las excepciones que deriven de la relación jurídica originaria. La normativa también se refiere a los pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos emitidos en serie por plazo no superior a 18 meses, representativos de capitales ajenos por los que se satisface una contraprestación establecida por la diferencia entre el importe satisfecho por la emisión y el comprometido a reembolsar al vencimiento. Se devenga el impuesto con la expedición, emisión o libramiento del documento. Los sujetos pasivos son las personas o entidades que expidan los documentos de giro o sustitutivos de las letras de cambio, resguardos de depósitos, pagarés, bonos, obligaciones y los demás títulos análogos emitidos en serie. En las letras de cambio, el contribuyente es el librador. En los cheques que hayan sido objeto de endoso, el endosante. Y en los documentos con función de giro que tengan por objeto el pago a proveedores o el cobro a clientes, la persona o entidad que los ponga en circulación. Cuando estos documentos se hayan expedido en el extranjero, el contribuyente será el primer tenedor en España. Existe responsabilidad solidaria para las personas o entidades que hayan intervenido en la negociación o cobro de los documentos mercantiles gravados. La base imponible en la letra de cambio está determinada por la cantidad girada. Se establece una regla especial aplicada en los casos en que el vencimiento de la letra sea superior a 6 meses desde la fecha de emisión, en los que la base imponible será el doble de la cantidad girada. En los documentos que realicen función de giro o suplan la letra de cambio y en los certificados de depósito, la base imponible será su importe nominal.
Se prevé en la normativa una regla de adición de bases imponibles para evitar conductas encaminadas al fraccionamiento de la base imponible y por consiguiente a obtener una disminución de la cuota tributaria a pagar. Para ello se dispone que cuando en un acto o negocio jurídico se procediera a la sustitución de un documento o letra de cambio por dos o más letras o documentos expedidos con una diferencia inferior a 15 días, se sumarán las bases correspondientes a fin de calcular el impuesto a pagar. Esta normativa no tendrá aplicación en los casos en que se hubiera pactado el cobro a plazos. En los documentos representativos de capitales ajenos con rendimiento implícito, la base vendrá fijada por el importe del capital que la entidad emisora se ha comprometido a reembolsar al vencimiento. En cuanto a la cuota tributaria, las letras de cambio, para que no pierdan su eficacia ejecutiva, deben extenderse necesariamente en efectos timbrados. Los documentos con función de giro o que suplan las letras de cambio y los certificados de depósito tributarán mediante timbre móvil, si bien está previsto en la normativa del impuesto que el Ministerio de Economía y Hacienda lo sustituya por el pago en metálico. Los activos financieros como pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos con rendimiento implícito emitidos por plazo no superior a 18 meses se liquidarán en metálico al tipo de 2 céntimos por cada 6 euros con un céntimo o fracción. Documentos administrativos. Suprimido el gravamen que recaía sobre ciertos documentos administrativos y judiciales, el hecho imponible ha quedado reducido a dos supuestos. 1. Rehabilitación y transmisión de grandezas y títulos nobiliarios, ya sea por cesión o sucesión. La rehabilitación se gravará cuando se haya producido una interrupción en la posesión de una grandeza o título, y también resultan gravados el reconocimiento de uso en España de títulos extranjeros y títulos pontificios. Y segundo, anotaciones preventivas en los registros públicos cuando tengan por objeto un derecho o interés valuable y no vengan ordenadas de oficio por la autoridad judicial. Los sujetos pasivos en la rehabilitación de grandezas y títulos nobiliarios son los beneficiarios, y en las anotaciones preventivas en los registros públicos será la persona que las solicite. En cuanto a la base imponible y cuota tributaria, en la rehabilitación y transmisión de grandezas y títulos nobiliarios y reconocimiento de uso en España de títulos extranjeros y pontificios, el impuesto se satisface de acuerdo con una escala que es actualizada por las distintas leyes de presupuestos. Pasamos a gestión. El texto refundido del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados atribuye la competencia para la gestión y liquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados a las delegaciones y administraciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y, en su caso, a las oficinas con análogas funciones de las comunidades autónomas que tengan cedida la gestión del tributo. Las comunidades autónomas podrán regular determinados aspectos de la gestión del tributo y asumir por delegación del Estado la aplicación del mismo. Autoliquidación. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados es objeto de autoliquidación con carácter general, salvo por los hechos imponibles que se deriven de operaciones particionales en las sucesiones hereditarias en los que no se haya autoliquidado el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Los obligados tributarios deben comunicar a la Administración los datos necesarios para la liquidación del tributo y realizar las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar el importe de la deuda tributaria. Las autoliquidaciones deben presentarse ante la oficina liquidadora competente de la comunidad autónoma a la que corresponda el rendimiento del impuesto en los modelos de declaración que haya aprobado la propia comunidad.
acompañando de la copia auténtica del documento notarial, judicial o administrativo en el que conste el acto sujeto a tributación y una copia simple del mismo que servirá para la calificación jurídica del acto. Cuando se trate de documentos privados, habrá que presentar el original y la copia. El artículo 102 bis del Reglamento del Impuesto establece que cuando los adquirientes sean empresarios o profesionales que adquieran regularmente a particulares cualquier tipo de bienes muebles para desarrollar su actividad económica en una cantidad superior a 100 adquisiciones mensuales, podrán autoliquidar todas las adquisiciones de cada mes completo, siempre que el importe individual de cada adquisición no supere los 1.000 euros, presentando la documentación correspondiente a todas ellas y autoliquidando en un solo impreso, en el plazo de 30 días hábiles a contar desde el último día del mes que se liquide, e ingresando la suma de las cuotas correspondientes a todas las adquisiciones de dicho mes. Es posible la presentación de autoliquidaciones por vía telemática. El plazo para la presentación de las autoliquidaciones será de 30 días hábiles a partir del momento en que se cause el acto o contrato. El Reglamento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados prevé un supuesto especial de fraccionamiento del pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales en 3 anualidades como máximo, con intereses de demora en las adquisiciones de las viviendas habituales del sujeto pasivo cuya superficie útil no exceda de los 120 metros cuadrados. Deberes de información y colaboración. Sin perjuicio del deber general de información y colaboración previsto en la Ley General Tributaria, se establece en la normativa reguladora del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados las siguientes obligaciones a cargo de terceras personas. Los órganos judiciales deben remitir a las oficinas liquidadoras de su respectiva jurisdicción una relación mensual de los fallos ejecutados o con carácter de sentencia firme por los que se transmitan o adjudiquen bienes o derechos de cualquier clase, excepto cantidades en metálico que constituyan el precio de bienes, de servicios personales, de créditos o de indemnizaciones. Los juzgados y tribunales están también obligados a remitir a la Administración tributaria competente para la liquidación del impuesto una copia autorizada de los documentos admitidos en los que no conste la nota de haber sido presentada la liquidación. Los notarios deben remitir a las oficinas liquidadoras en la primera quincena de cada trimestre relaciones de los documentos por ellos autorizados, con algunas excepciones, como son los actos de última voluntad y reconocimiento de hijos, así como de los documentos privados que contengan contratos sujetos al impuesto que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas, y también deben hacer constar en los documentos sujetos al impuesto las oportunas advertencias legales sobre extremos como el plazo de autoliquidación, la afección de los bienes transmitidos y las responsabilidades en su caso exigibles. Con el fin de asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria, se establece que ningún documento que contenga actos o contratos sujetos al impuesto surtirá efecto en oficina o registro público sin que se justifique su pago a la Administración tributaria, conste declarada su exención o al menos se haya presentado el documento a liquidación. Se prevé una prohibición general para cualquier entidad pública o privada y para los particulares, funcionarios o no, de entregar bienes a personas distintas de su titular sin que se acredite previamente el pago del impuesto, su exención o no sujeción, salvo que la Administración lo autorice. Algunas comunidades autónomas han establecido otras obligaciones a cargo de personas o entidades como registradores de la propiedad o entidades que subasten bienes de suministrar periódicamente información a la Administración tributaria. Asimismo, se ha previsto el empleo de medios telemáticos en el cumplimiento de estos deberes. El incumplimiento de estas obligaciones de forma dolosa o culposa convertirá a las personas obligadas en sujetos infractores, de acuerdo con el artículo 181 de la Ley General Tributaria.
Resulta relevante en la gestión, liquidación, recaudación e inspección del impuesto la colaboración de Dirección General del Catastro con las administraciones competentes. Comprobación de valores. El procedimiento de comprobación de valores se encuentra regulado en la Ley General Tributaria en sus artículos 134 y 135. Mediante el desarrollo de este procedimiento, la Administración tributaria puede comprobar el valor real declarado por los sujetos pasivos del impuesto de los bienes y derechos transmitidos cuando dicho valor real constituya la base imponible del impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas, el impuesto sobre operaciones societarias o el impuesto sobre actos jurídicos documentados. Existen supuestos en que no procede la comprobación de valores por considerar la normativa que ya está suficientemente determinado su valor real, y son los siguientes. En las transmisiones de bienes y derechos que se produzcan en un procedimiento concursal, incluyendo las cesiones de créditos previstas en el convenio aprobado judicialmente y las enajenaciones de activas llevadas a cabo en la fase de liquidación. En estos casos se considera que el valor fijado en las resoluciones del juez del concurso para los bienes y derechos transmitidos corresponde a su valor. En las adquisiciones o transmisiones de bienes inmuebles sobre cuyo valor haya informado previamente la Administración tributaria competente para la gestión de los tributos que graven dichas transmisiones, en los términos señalados en el artículo 90 de la Ley General Tributaria. Esta información tendrá efectos vinculantes para la Administración durante un plazo de 3 meses contados a partir de la notificación al interesado. Tampoco podrán ser objeto de comprobación administrativa los valores declarados por los interesados en virtud de acuerdos previos de valoración o los que se ajusten a valores publicados por la Administración actuante. Y por último, en las transmisiones realizadas en subasta pública, notarial, judicial o administrativa en la que sirve de base el precio de remate. El valor de referencia no debe superar el precio máximo de venta asignado a vivienda protegida y en el caso de que así fuese, debe practicarse autoliquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas por el valor de referencia, sin perjuicio de solicitar la rectificación de esa autoliquidación. La eventual comprobación administrativa se lleva a cabo por los medios a los que se refiere el artículo 57 de la Ley General Tributaria. Entre los medios citados se encuentra la estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal, los precios medios en el mercado, las cotizaciones en mercados nacionales o extranjeros o el dictamen de peritos de la Administración. Una vez fijado por la Administración el valor de los bienes y derechos, tendrá la consideración de base imponible del impuesto siempre que sea mayor al valor declarado por los interesados y al precio o contraprestación satisfecho. El resultado de la valoración y de la liquidación debe ser notificado en el plazo general de 6 meses a los obligados tributarios, quienes podrán impugnar dicho resultado en los plazos de liquidación de las reclamaciones de las liquidaciones que tengan en cuenta los nuevos valores. Asimismo, debe notificarse de forma separada la valoración a los transmitentes, cuando los nuevos valores puedan tener para ellos repercusiones tributarias, con el fin de que interpongan en su caso los correspondientes recursos o reclamaciones económico-administrativas o soliciten la práctica de la tasación pericial contradictoria. La tasación pericial contradictoria constituye un medio de impugnación contra el resultado de la comprobación de valores, cuya práctica pueden solicitar los interesados dentro del plazo de la primera reclamación que proceda contra la liquidación efectuada sobre la base de los valores comprobados o cuando la tasación pericial contradictoria fuese promovida por los transmitentes en los 15 días siguientes a la notificación separada de los valores resultantes de la comprobación. La presentación de la solicitud de la tasación pericial contradictoria o la reserva del derecho a promoverla determina la suspensión de la ejecución de la liquidación y de los plazos de reclamación contra la misma.
la práctica de la tasación pericial contradictoria requiera que exista previamente una valoración realizada por un perito de la Administración para que se pueda confrontar su valoración con la del perito del obligado tributario. Si la diferencia es igual o inferior a 120.000 euros y al 10% de la tasación del interesado, esta última servirá de base para la liquidación. Si la diferencia es superior, deberá designarse un tercer perito cuya valoración será la base de la liquidación. Devoluciones. El contribuyente tendrá derecho a la devolución del impuesto cuando concurran las siguientes circunstancias: que se declare o se reconozca judicialmente la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato por el que se ha satisfecho el impuesto, que no le haya producido efectos lucrativos, que reclame la devolución en el plazo de prescripción contado a partir de la firmeza de la resolución, y que la rescisión o resolución no se produzca por incumplimiento del obligado al pago del impuesto, por mutuo acuerdo de las partes contratantes o por el ejercicio de la retrocesión en las compraventas con pacto de retro. Podría haber una devolución parcial del impuesto cuando el acto o contrato hubiera producido algún efecto lucrativo, en cuyo caso se rectificará la liquidación practicada tomando por base el valor del usufructo temporal de los bienes y derechos transmitidos. En cuanto a la prescripción, la Ley General Tributaria establece 3 previsiones especiales. La primera, en los documentos privados presentados a liquidación se presume que la fecha de los mismos es la de su presentación, salvo que, con anterioridad, concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 1227 del Código Civil, es decir, la incorporación o inscripción en un registro público, haberse producido la muerte de cualquiera de los firmantes o haber sido entregado a un funcionario público por razón de su oficio. En estos casos se tendrá en cuenta la fecha de la incorporación, inscripción, fallecimiento o entrega. La fecha del documento privado que prevalezca determinará el régimen jurídico aplicable a la liquidación del impuesto, incluido el cálculo de los intereses de demora. Segundo, en los contratos no reflejados documentalmente se presume que la fecha es la de presentación de la declaración. Y tercero, cuando se trate de escrituras autorizadas por funcionarios extranjeros, el plazo de prescripción comenzará a computarse a partir de la fecha de presentación ante la Administración española, a no ser que se disponga otra cosa en tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por España. Y por último, el régimen sancionador. La potestad sancionadora corresponde a la comunidad autónoma que tenga atribuido el rendimiento del impuesto. Se establece la exención de responsabilidad para los sujetos pasivos que hubiesen declarado como valor de los bienes uno igual o mayor al que resulte de la aplicación de las reglas del impuesto sobre el patrimonio, aunque de la comprobación llevada a cabo por la Administración hubiese resultado uno superior.